ya tenemos nuestro invitado con nosotros. Tenemos conectada a través de Facebook también nuestra directora, nuestra CEO de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona. Muchísimas gracias por la sintonía, querida Cristina. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy desde la hermana nación de Uruguay, Juan José Pereira, periodista de larga data, con una gran experiencia en el área, y nos contará su historia de todo lo que ha ocurrido en Uruguay desde esos años de la dictadura, del golpe de Estado en los años 1970 y algo. Está con nosotros Juanjo Pereira. Bienvenido a Punto por Punto. Estos micrófonos son suyos. Adelante. Hola Andrea, muchísimas gracias a ti, a Cristina Barcelona, nuestra jefa de la Agencia Mundial de Prensa, que hizo el vínculo para que hoy estemos charlando. Acá estoy, desde Uruguay, tengo 68 años, 38 años en el periodismo, vivo ahora en mi ciudad natal, en Rocha, al este del país. Estoy trabajando en un programa radial de entrevistas. He trabajado durante todos estos años. Comencé en 1982 en un lugar muy especial, una radio que se llama CX30, que fue durante la dictadura un bastión de lucha de los sectores, los partidos democráticos contra la dictadura. Bueno, ese fue mi primer paso, mi lección. Así estuve 10 años con la dirección en la radio de un periodista, pero muy importante, que, digamos, fue un actor fundamental, él junto con su radio, con sus colegas, compañeros de trabajo, sus discípulos, diría yo, para salir adelante, para empujar a que la dictadura tuviera que ir cediendo espacios y finalmente retornar a la democracia. Ese fue mi comienzo. Juanjo, ¿cómo fueron esos años de ejercicio del periodismo en plena dictadura en Uruguay? Para usted específicamente, que luego tuvo que ir al exilio. Había ido al exilio antes de ir al exilio. Yo milité como miles de uruguayos durante la dictadura, en la clandestinidad, escondidas. Yo era militante estudiante, universitario, y en un momento, en 1975, debí irme de Uruguay al exilio en Argentina, donde había una dictadura. Hubo, a los pocos días de yo llegar, una dictadura también feroz, muy terrible. Bueno, pero ahí yo pasé inadvertido porque era un joven de 25 años que tuvo que luchar para hacer su vida, para poderse integrar al trabajo. Ahí formé mi familia con mi señora, ahí nació mi primera hija. Y en 1981, aún viendo dictadura en Uruguay, porque la dictadura terminó en el 85. El 1 de marzo del 85 se recuperó la democracia y asumió un presidente constitucional. Esos años yo los trabajé, apenas llegué de Uruguay, al poco tiempo me integré a esta emisora, a CX30, trabajé muy cerca de su director, Germán Araujo. Es una persona que algún día se le han hecho homenaje, habría que hacerle un homenaje mucho mayor por el rol que jugó
en la defensa de la democracia, y esos años fueron maravillosos. Juanjo, ¿Mm? fueron muchos años de dictadura los que vivió Uruguay. Desde el 1973 a 1985 son muchos años. Cuando se habla de dictadura, que allí no había libertad de prensa, allí no había libertad de sindicatos, allí se prohibía absolutamente todo. Entonces, ¿cómo logra Uruguay salir? ¿Qué hacen los uruguayos? Y podríamos decir que el inicio de esa dictadura en el año 1973 coincide también con el homicidio, el asesinato o suicidio de Salvador Allende en Chile. Fueron dos países que fueron vulneradas sus democracias en el 1973. Adelante, Juanjo. Yo personalmente viví la angustia de la muerte. En un primer momento pensamos que era asesinato, después la historia dice que fue suicidio de Salvador Allende. Bueno, lo vivimos con la esperanza de que iba a haber una resistencia y que se iba a poder dar vuelta ese golpe feroz de Pinochet y los otros militares en Chile. Lo vivimos con mucha angustia, luchando, ocupando nuestros centros de estudio. La dictadura comenzó en junio del 73. Ahí mi militancia fue en la universidad, en las facultades. Teníamos una militancia muy importante, los jóvenes, pero no solo los jóvenes estudiantes universitarios, fue una militancia de la gente, los sindicatos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, con mucha dureza. Hubo un caso en Uruguay, de los casos pocos que hay únicos en el mundo. La huelga general se declaró el mismo día del golpe de Estado. La central sindical, los trabajadores ocuparon sus lugares de trabajo y durante 15 días se mantuvo esa lucha. Se daban casos que venían los militares, desalojaban a los trabajadores y al rato los trabajadores volvían a ocupar la fábrica. Y así fue durante 15 días. Un día eso se marca a nivel de la historia como que la dictadura que fue feroz nació de alguna manera señalada muy fuertemente como algo antipopular, anti la lucha popular y represivo a tal punto que hubo torturados, muertos, asesinados, desaparecidos, de los que aún hoy no se sabe qué pasó. Hoy hay una lucha desde hace muchos años por verdad y justicia en Uruguay. El primer gobierno democrático dictó una ley que se llamó de caducidad, que impedía que se investigaran los delitos cometidos de derechos humanos por parte de los militares. Eso fue un proceso muy difícil, que luego, con el paso del tiempo, cuando llegó el Frente Amplio al gobierno en el 2005, aprovechando algún vericueto, alguna posibilidad que permitía esa ley, se empezaron a llevar adelante investigaciones. Después hubo otros cambios que permitieron que muchos de los militares e incluso civiles que violaron los derechos humanos fueran procesados, detenidos. En Uruguay hubo terrorismo de Estado. Y hay algo que yo te quiero contar que es muy importante tener en cuenta. Hay una especie de teoría de los dos demonios que dice: la represión de las Fuerzas Armadas vino porque estaba la lucha de los Tupamaros. Los Tupamaros fue un grupo guerrillero que comenzó en los 60. Al principio tuvo
una actitud, una especie de Robin Hood. Juanjo, Sí. Juanjo, ya que usted me va a contar esa historia, yo quiero que usted también me hable de esa gran fuga, yéndonos un poquito antes del inicio de la dictadura en el año 1973. Nos vamos al 1971, que hubo una gran fuga de presos políticos, la más grande en la historia mundial, creo que no ha habido otra, y entre esos presos que escaparon, que fueron 111 en total, pero hubo 105 que eran presos políticos. Ahí estaba Pepe Mujica. Nosotros queremos que nos cuente conjuntamente con eso que usted nos está contando, Juanjo. Justamente. Uruguay venía de una situación en lo económico, en lo político y social de deterioro muy grande. Hubo un gobierno constitucional de derecha que fue, digamos, avanzando sobre derechos y conquistas de los trabajadores. Fue allí que se produjo muertes de estudiantes, asesinatos de estudiantes en movilizaciones populares en defensa de presupuesto, libertades, mecanismos para poder llevar adelante los programas de estudio en la universidad, en los liceos, en secundaria. Hubo toda una época de gran conmoción política, social y económica. En ese marco ya venía la lucha del movimiento guerrillero Tupamaros. El movimiento guerrillero Tupamaros estaba inspirado en la Revolución Cubana y fue una forma de querer instalar un gobierno revolucionario en Uruguay. Y empezó, como te decía, con acciones tipo Robin Hood, que se hicieron muy bien, con mucha simpatía en la gente. Por ejemplo, robarle a los ricos y llevarle comida a los pobres. Empezar a poner en evidencia casos de corrupción de grandes empresas. Eso le generó un halo muy importante de romanticismo, de misterio, de simpatía hacia ese movimiento guerrillero. Después empezó a tener ya acciones armadas, con enfrentamientos, con violencia. Hubo un caso que hasta hoy se le señala como muy grave, por ejemplo, el asesinato de un peón rural, que el hombre estaba allí trabajando y descubrió gente extraña, que estaba armada. Bueno, la decisión que tomaron en ese momento esos militantes tupamaros fue eliminarlo, fue matarlo. Eso hasta hoy es una mancha que queda en el movimiento Tupamaro. Ahí empiezan a ser detenidos, son presos. El penal de Punta Carretas era uno de los más importantes, donde la mayoría empezaron a ser estos presos políticos Tupamaro. Bueno, un día el Uruguay y el mundo se sorprendió con esa fuga de ciento y pico de dirigentes, líderes militantes. Fue muy espectacular, asombrosa, un túnel. ¿Elaboraron un túnel? Hicieron un túnel muy largo, un túnel que ya habían hecho unos militantes anarquistas hacía muchísimos años. Aún quedaban partes de ese túnel que ellos los buscaron, los encontraron, los trabajaron y se escaparon. Eso fue algo que impactó a todo el mundo. Y no fue la única, hubo más de una fuga. Después fue una fuga también de mujeres tupamaras. No fue la única. Entonces,
esas acciones de los Tupamaros, repito, fueron en principio románticas, aceptadas, vistas con mucha simpatía con la gente. Después ahí empezaron a dividirse las aguas. Paralelamente a las acciones del movimiento guerrillero Tupamaro, se fue dando un proceso de unión de lo que serían los partidos de izquierda menores durante mucho tiempo, porque votaban separados, porque eran chicos, Partido Comunista, Partido Socialista, anarquistas, trotskistas, toda la gama de partidos de izquierda, que lograron un acuerdo con otros partidos políticos. Ahí jugó un rol fundamental Juan Pablo Terra, líder del Partido Demócrata Cristiano, que logró algo que hasta ese momento también es histórico en Uruguay. Fue la primera vez que hubo un acuerdo entre marxistas y cristianos para trabajar juntos y votar juntos. Eso hizo posible entonces el surgimiento en 1971 de la fuerza política Frente Amplio, compuesta por lo que era la izquierda tradicional, con el Partido Demócrata Cristiano y con desprendimientos con líderes de los partidos tradicionales, blanco y colorado, de centro derecha, cuyos sectores más progresistas, más avanzados. Centro derecha, que es quien gobierna ahora en estos momentos, ¿verdad? El actual presidente es de centro derecha. Ahora vamos a hablar de eso, Okay. Sí. Hay quienes lo caracterizan claramente como centro derecha. Para redondear esa parte, en 1971 surge el Frente Amplio, en 1971 está en pleno auge la guerrilla tupamara, hay un gobierno represivo de derecha y se dan dos procesos diferentes, como te decía. Surge con fuerza un partido político llamado Frente Amplio, que apelaba al desarrollo pacífico de la lucha política en Uruguay, y al mismo tiempo estaban los Tupamaros con una lucha de armas para también llevar adelante los cambios que ellos pretendían. Eran dos procesos diferentes. Una vez que se desató una represión brutal contra los Tupamaros, en pocos meses, ahí las Fuerzas Armadas hicieron cargo de la represión, antes había estado la policía. En pocos meses, el aparato militar destrozó la estructura de los Tupamaros. En 1972, en octubre de 1972, el Comando General del Ejército, el gobierno, llamaron a festejar que habían destrozado a los Tupamaros, que ya no tenían ningún tipo de acción política militar. Ahí comienza otro proceso, que es el golpe de Estado que vino después, en junio de 1973. Un golpe de Estado que está inscrito en lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos, donde en prácticamente toda América Latina llevó adelante procesos represivos para ahogar esos movimientos populares, el surgimiento de partidos como lo fue el Frente Amplio en Uruguay, y la dictadura uruguaya, esa que duró 12 años, no fue en respuesta a los Tupamaros, fue en respuesta al movimiento popular político de izquierda que se estaba gestando con fuerza. Juanjo, entonces, ¿Tupamaro no luchó contra la dictadura? No.
Hay una película incluso de La noche de los 12 años, que es conocida mundialmente, donde allí aparece esa tesis, como que los tupamaros surgían para luchar contra la dictadura. No es así. La dictadura surgió para luchar contra, digamos, el pueblo. No solo de izquierda, también sectores progresistas de los partidos tradicionales, los sindicatos, los movimientos sociales. Los tupamaros ya estaban presos, destrozados como estructura política armada y por lo tanto no pudieron luchar contra la dictadura porque no tenían la más mínima fuerza, estaban presos. Estaba en ese tiempo fue, bueno, Pepe Mujica tuvo 9 años, creo que 9 años preso. Estuvo durante esos años de la dictadura preso, o sea, no pudo luchar contra la dictadura. Mujica fue parte de los rehenes, hubo 12, si no me equivoco el número, 12 rehenes. La dictadura tomó a 13 dirigentes principales de los tupamaros, los torturó, los destrozó humanamente más que a nadie, y les dijo, ustedes son rehenes. Durante 13 años estuvieron aislados en las peores condiciones de vida. Sí. Le dijeron, si ustedes vuelven a tener acciones armadas, los matamos. Ustedes son rehenes por eso. Por lo tanto, Mujica ni los tupamaros no pudieron luchar contra la dictadura porque estaban presos. Quien luchó contra la dictadura fue lo que se puede decir la sociedad civil, los trabajadores, los estudiantes, los movimientos sociales, no solo de izquierda, sino también provenientes de los sectores más de centro izquierda o de izquierda que había en los partidos tradicionales y que los hubo. Entonces, una fiesta, diría, de todos los sectores más luchadores, más sacrificados de la sociedad uruguaya, los que llevaron adelante la lucha contra la dictadura. De ahí surgen los desaparecidos, que son cientos, muchos, tanto en Uruguay como en la Argentina, desaparecidos por los cuales hoy, casi 50 años después, se sigue luchando por verdad y justicia. Hay una marcha que se realiza todos los años, este año no pudo ser presencial, fue una marcha virtual. Hay una marcha que se realiza todos los 20 de mayo con decenas de miles de personas que marchan en todo el país reclamando justamente que se lleve a la justicia a los violadores de los derechos humanos. Han ido algunos, han ido unos cuantos, pero la estructura de impunidad, de delitos, de tortura, de lesa humanidad, eso quedó y hasta ahora ha sido intocado. Hay quienes dicen que eso es parte de la salida de la dictadura. La salida de la dictadura hubo algo que se llamó Pacto del Club Naval, donde militares y dirigentes de los partidos políticos democráticos, bueno, buscaron, pactaron formas de salir de la situación. Ahí se dio una situación muy especial. El Partido Nacional, liderado por Wilson Ferreira Alunati, que fue un gran líder político, estaba preso, estaba en el exilio, cuando volvió lo pusieron preso, y hubo como una especie de condición de proscribir
a Wilson Ferreira Lunate para que no pudiera ser candidato a la presidencia. Los demás partidos lo aceptaron creyendo que de esa manera era una forma de salir de la dictadura, aún con Ferreira proscripto, preso, también el general Líder Sereñi, líder del Frente Amplio, que fue una figura también fundamental en el retorno a la democracia, estaba proscripto, tampoco pudo ser candidato. Bueno, hay quienes dicen, sobre todo desde el Partido Nacional, aún hoy dicen, la impunidad fue pactada allí. Los que participaron dicen que no fue así, que se dio una situación muy especial, porque al recién instalarse el gobierno democrático en 1985, hubo un ruido de sables, un movimiento, digamos, desde las propias Fuerzas Armadas, donde el comandante en jefe dijo: orden que llegue de investigación de parte de la justicia, yo la voy a guardar en una caja fuerte, no le voy a dar trámite y acá no va a haber ningún militar indagado. Eso ponía al país ante la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. ¿Qué pasaba con un gobierno recién instalado democrático que, si la justicia citaba a los militares involucrados en delitos de violación de derechos humanos, desconocían, desacataban, no se presentaban? De ahí surgió esa ley que se llamó de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, algo así como el gobierno, el Estado decide no castigar esos delitos y eso quedó así. Por lo tanto, no hubo ninguna reparación, no hubo durante muchísimos años ningún militar detenido o indagado, y eso recién empezó a ocurrir en los gobiernos del Frente Amplio a partir del 2005, con muchas dificultades. Se lograron avances, muchos otros no se han logrado. Hay toda una discusión porque esa ley de caducidad fue puesta a consideración de la ciudadanía a través de un plebiscito en 2 oportunidades. En las 2 veces la gente la ratificó. Es decir, la gente, el voto popular dijo, bueno, está, esa ley ya está y se mantiene. Entonces, eso generó una situación que luego el gobierno del Frente Amplio elaboró una ley llamada interpretativa por la cual permitía que se siguiera avanzando en el juzgamiento de esos militares y violadores. Eso es muy cuestionado desde la oposición, en ese momento era la oposición de centro-derecha, que hoy es la que está gobernando. Okay. O sea, hubo 3 gobiernos del Frente Amplio, desde el 2005 hasta esta última elección, y el 1 de marzo de este año asumió el Partido Nacional, que es uno de los partidos tradicionales. O sea, 3 partidos de izquierda y ahora centro-derecha, ¿no? Hubo 3 gobiernos. 3 periodos. 3 periodos de izquierda. Ok. Ahí. Sí, y ahora siendo derecha. Ok. ¿Cómo se llega a esta situación, Andrea? Hay 3 periodos en los cuales el gobierno del Frente Amplio logró cosas, otras no pudo, y tuvo el desgaste lógico de una fuerza política que está tantos años en el gobierno. El Frente Amplio se está debiendo una autocrítica para ver qué pasó, porque se perdió por muy poquitos votos. El Frente Amplio sigue siendo la fuerza mayoritaria del país, el 40% de los votos. El Partido Nacional
tiene el 29% de los votos. El Partido Colorado, el otro partido histórico, el 10% de los votos. Y surgió en octubre del año pasado un partido de ultraderecha que lidera un militar que fue comandante en jefe del ejército de 2 de los gobiernos del Frente Amplio. Ese partido se llama Cabildo Abierto, su líder es un general llamado Manini Ríos, y está considerado como un partido de ultraderecha. En Uruguay los militares pueden hacer vida política, Juanjo, aquí no es permitido. Aquí no es permitido. Acá tampoco, él está retirado. Okay, una vez que se retiró, ahí sí, los militares no pueden hacer actividad política en democracia, la han hecho cuando están en dictadura, pero en democracia no. En este momento, entonces, el Frente Amplio perdió por seguramente muchos de sus propios errores y porque Luis Lacalle Pou, que es un político joven, hijo de un expresidente que viene de una familia de estirpe de políticos muy importantes en Uruguay, supo articular con mucha inteligencia unos acuerdos con los demás partidos políticos y de esa manera lograr lo que hoy se llama ellos mismos le llaman una coalición multicolor. Esa coalición es caracterizada como de centro derecha, con el agregado que a mucha gente preocupa, de que la llave de esa coalición, la que define los votos para poder gobernar en el Parlamento, es este partido de ultraderecha, que está, digamos, vinculado afectivamente o de otra manera a los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura. En estos momentos, ahora justamente se ha venido discutiendo porque el líder de ese partido de ultraderecha fue llamado por la justicia civil, por supuesto, ante actitudes que podrían haber sido de encubrimiento de delitos de lesa humanidad por parte de militares, y la justicia lo quiere procesar para investigar de qué manera ocurrieron esos hechos. Los partidos de la coalición, el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou, el Partido Colorado y el propio Cabildo Abierto, este partido de derecha, resolvieron no habilitar ese desafuero. Por lo tanto, la justicia llama a un ciudadano que en este momento es un senador de la República, pide que el Senado le retire o le suspenda los fueros para que pueda presentarse a la justicia, y todos los partidos de la coalición de gobierno deciden no votar. Por lo tanto, eso también es preocupante para mucha gente porque es como seguir avalando hechos de impunidad. Sí. El general Martínez Ríos. En México también el presidente AMLO ha solicitado que le sea quitado el fuero a los presidentes y nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Qué pena que en Uruguay no se haya aprobado, en México ya se está trabajando con esa parte. En Uruguay, Juanjo, la economía está centrada, tiene su fuerte en la tierra, en el campo, en la ganadería. Realiza el gobierno, protege el gobierno de Uruguay esa parte tan importante de su economía como su gallina de huevos de oro. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Vamos a una pausa
Retornamos en breve, Juanjo. Okay. Adelante, Gracias. señor. Ya regresa, punto por punto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, adora sin límites por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. Por disposición del alcalde de Higüey, doctor Rafael Barón Duluc, un equipo de colaboradores de la alcaldía realizó entregas de raciones alimenticias en los sectores Villa Palmera, Brisas del Duey, La Pangola, Las Palmas, Las Colinas, Brisas de las Colinas, Villa Progreso, entre otros. Buenas tardes. Pues le damos gracias a Dios primeramente y al ayuntamiento que está trabajando y han venido a mi humilde hogar a traer unas raciones para los directivos de los directivos de la Junta de Vecinos, El Encanto. Esta tarde agradecemos a Dios y luego a la alcaldía del municipio Salvador de Higüey que nos trajo una ración. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón, el presidente de la Junta de Vecinos del sector Bellavista. En esta tarde le estamos dando las gracias primeramente a Dios y luego al alcalde porque se ha motivado a ayudarnos en estos momentos difíciles, las cuales estamos pasando en el sector. Dándole las gracias al alcalde por las raciones que nos trajo. 1 millón de gracias, alcalde. Le damos gracias a nuestro alcalde por recordarse de nosotros y tender una mano amiga hacia nosotros. Le damos muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Según la disposición del Ejecutivo Municipal, las entregas de alimentos se extenderán a los demás sectores del municipio. Las entregas se hicieron a través de dirigentes comunitarios para beneficiar a las familias más necesitadas durante la pandemia del COVID-19. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Las informaciones actualizadas
las mejores series y mejor entretenimiento en una sola pantalla. Punto TV, televisión sin límites. Continuamos con nuestro invitado el día de hoy. Tenemos desde la hermana nación de Honduras a Juanjo Pereira, político. Político no es la palabra, no, él es un actor de la política, pero un periodista de larga data en la hermana nación de Honduras, con una amplia experiencia en todo este acontecer, en esta historia que hemos vivido y hemos reducido en esta hora de todo lo que ocurrió en Honduras desde la dictadura en 1973 hasta ahora. Antes de irnos a la pausa, Juanjo, hablábamos sobre la economía, iniciábamos sobre la economía en Honduras, que es precisamente su fuerte, su fortaleza es de la tierra, la agricultura, la ganadería. ¿Hace el gobierno, cumple su rol de cuidar esa gallina de los huevos de oro? ¿Podríamos preguntar? Permíteme corregirte, Andrea, Uruguay, estamos hablando de Uruguay, ¿no? Sí. Estoy desde Uruguay, no de Honduras. Uruguay, sí. Uruguay es un país fundamentalmente, sí, agropecuario, donde tuvo, como todos los países, hace unos años, el famoso boom de los commodities, donde hubo un gran desarrollo, plantaciones de soja, maíz, absolutamente todas las producciones de Uruguay, la que carne, exportan a la China, leche, ¿no? la carne, la leche, sí. A la China, o sea, la soya lo exportan a la China, su principal socio comercial, ¿no? Sí, Uruguay ha logrado, y lo ha logrado también durante los 15 últimos años de los gobiernos del Frente Amplio, una inserción, un llegar con el comercio a muchísimos, a cientos y cientos de países del mundo. Hay más de, creo que 120 países a los que Uruguay les vende carne, por ejemplo. Y lo mismo la soja que compra China. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos que se cayó el precio de los commodities en los últimos años. Esa fue precisamente o seguramente una de las causas de las dificultades serias que empezó a tener el Frente Amplio hace unos cuantos años, ponle en el 2010, 2015, porque empezaron a hacer cada vez menores los ingresos de las exportaciones, se vendía menos, los precios habían caído y eso llevó a dificultades. Todos los gobiernos, no solo el actual, también los del Frente Amplio, han tenido especial atención en promover la producción y las exportaciones y que el mundo del agro funcione bien. Ahí hay, como siempre, hay visiones encontradas. Yo diría que este gobierno va a priorizar más el dar estímulos, el favorecer a las empresas agropecuarias, que muchas de ellas son además extranjeras, muchísimas son extranjeras. En Uruguay los frigoríficos son todos extranjeros, ya no quedan muchas empresas de ese tipo en manos de uruguayos por todo el fenómeno de la crisis, la globalización. O sea que este gobierno sí está estimulando desde la oposición, desde lo que hoy sería la oposición del Frente Amplio, se considera que, bueno, que se está buscando como una especie de favoritismo, como queriendo favorecer más a ese sector
que es tan importante, que a otros, como la industria, como los emprendedores, como las pymes, las pequeñas y medianas empresas que son fundamentales. El 80% del trabajo en Uruguay lo generan las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí hay una visión encontrada respecto al énfasis que se ponga en cómo promover o beneficiar a un sector u otro. El gobierno actual se podría caracterizar o calificar en lo político como conservador, en lo económico como liberal, hay quienes dicen neoliberal, y ahí también hay una discrepancia porque, por ejemplo, en este momento se está discutiendo la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto que ahora se está discutiendo, que ha enviado el gobierno de coalición tricolor de derecha, hay recortes muy importantes porque ellos consideran que hay que disminuir el gasto, el déficit fiscal que quedó de los gobiernos del Frente Amplio, y hay recortes a prácticamente todas las actividades. Por ejemplo, la enseñanza, la universidad, la salud. Hay una serie de disminución de gastos que el gobierno considera que son fundamentales para evitar, para disminuir el déficit fiscal, que es muy grande en Uruguay, es casi del 6%. Juanjo, del gobierno. ¿Sí? Juanjo, nos quedan apenas 3 minutos y no quiero dejar de preguntarle por qué Uruguay en un tiempo fue llamada como la Suiza de América. ¿A qué se debió? Tengo 3 minutos, nada más. La Suiza de América se llamó porque, a influencia del vallismo, que fue una fuerza política, filosófica fundamental del Partido Colorado en este país, se llevó adelante lo que se llamó el welfare state, el estado de bienestar, donde, todas las leyes sociales, las 8 horas, el voto de la mujer, que los trabajadores tuvieran una mejor distribución de la riqueza. Había un país con un mayor equilibrio y una mayor igualdad social. La crisis que se empezó a generar a partir después de los 50 y los 60, fue llevando a que distintas acciones del gobierno o de los gobiernos fueran, precisamente diciendo, hay que recortar gastos, hay que buscar la forma de que el Estado sea más chico, hay que darle más función a la actividad privada. Uruguay dejó de ser el país Suiza de América porque era un país con un gran desarrollo económico, social, un apego a la ley y a la democracia, que ha sido ejemplo, y yo creo que sigue siendo hoy ejemplo en el mundo. Uruguay es hoy, con los gobiernos del Frente Amplio, con este gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, es un ejemplo en el mundo democrático. Uruguay tiene los partidos políticos más viejos del mundo. Los partidos políticos uruguayos, los dos históricos, blancos y colorados, tienen casi 200 años. El Frente Amplio anda por los 40 años. O sea, son estructuras políticas partidarias muy sólidas donde la democracia hasta ahora ha estado y esperemos que siga estando garantizada. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo.
Ya nosotros llegamos a la parte final. Quisiéramos quedarnos escuchando todas esas historias maravillosas de nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy nos tocó Uruguay, no Honduras, Uruguay. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Ojalá y que haya otra oportunidad y poder preguntarles otras cosas que se nos quedaron pendientes. Gracias a ustedes también que desde sus hogares nos acompañaron en esta entrevista con este importantísimo invitado. Ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Pasen una feliz tarde. Que Dios les bendiga a todos, nuestra República Dominicana y nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Punto por punto. Punto por punto. Punto por punto. Punto.